Ahora vamos a ver la otra relación. ¿Y cuál es la otra relación? Ya tenemos la relación entre tipos de proposiciones en el cuadro de oposición. Las relaciones entre las proposiciones A, E, y O. Y las relaciones son contrarias, subcontrarias, subalternas y contradictorias. ¿Sí? Ahora pasemos a complicar el asunto, la verdad y la falsedad en la oposición. Las relaciones de verdad y falsedad, más bien, las condiciones de verdad y falsedad en las relaciones entre las proposiciones en el cuadro de oposición. Condiciones de verdad y falsedad, que no quiere decir, yo les voy a decir cuál es cierta y cuál es falsa. Les voy a decir qué sucede bajo ciertas condiciones con una proposición que es cierta en la relación con otras proposiciones en el cuadro de oposición. Y todo se resume en esta diapositiva. 4 relaciones, 4 reglas según las cuales se relacionan las proposiciones en cuanto a verdad y falsedad en el cuadro de oposición. Y ahí van. Primera regla es sobre las contradictorias. Las proposiciones contradictorias no pueden ser al mismo tiempo ciertas ni pueden ser al mismo tiempo falsas. Si A es cierta, O es falsa. Si E es cierta, I es falsa. Y al revés. Si I es cierta, O es falsa. Si I es cierta, E es falsa. Si O es cierta, A es falsa. Segunda regla, sobre las contrarias. Las contrarias no pueden ser simultáneamente verdaderas, pero sí pueden ser simultáneamente falsas. Las contrarias no pueden ser simultáneamente verdaderas, pero sí pueden ser simultáneamente falsas. O sea, universal con universal, A con E y E con A. Las dos universales al mismo tiempo no pueden ser ciertas, al mismo tiempo no pueden ser, sí pueden ser falsas. Tercera regla, sobre las subcontrarias. Y con O. Las proposiciones subcontrarias no pueden ser ni simultáneamente falsas, pero sí pueden ser simultáneamente verdaderas. Se invirtió lo de las contrarias. Y la regla 4, sobre las subalternas. De la verdad de la universal se infiere la verdad de la subalterna. Y de la falsedad de la subalterna se infiere la falsedad de la universal. De la verdad de la universal se infiere la verdad de la subalterna. De la falsedad de la subalterna se infiere la falsedad de la universal. Cuando nosotros hacemos razonamientos, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Tenemos proposiciones de las cuales partimos. Razonamos y obtenemos proposiciones nuevas. ¿Sí? Tenemos proposiciones de las cuales partimos y llegamos a proposiciones nuevas que no conocíamos, que obtenemos. Eso que hacemos se llama inferir. Inferir es obtener
una proposición nueva a partir de proposiciones previas. Y a las proposiciones previas les llamamos premisas y a las proposiciones nuevas les llamamos conclusiones. Ahora bien, cuando nosotros tenemos una sola proposición y de esa proposición obtenemos una conclusión, a eso le llamamos una inferencia inmediata. Inferencia inmediata cuando tenemos varias proposiciones iniciales y obtenemos una conclusión. Pero cuando tenemos una sola proposición y de esa concluimos otras, entonces tenemos una inferencia inmediata. Y es lo que tenemos en el cuadro de oposición. Si A es cierta o es falsa. Esa es una inferencia y es una inferencia inmediata. Eso es lo que hace el cuadro de oposición. Nos ayuda a obtener inferencias inmediatas. Obtener una proposición nueva de proposiciones previas. Sí. Y una nueva es una premisa y... No, al revés. Una proposición previa es una premisa. Una proposición nueva que obtenemos razonando sobre las premisas es una conclusión. Sí. Bueno, tenemos aquí las 4 reglas de la relación verdad-falsedad en el cuadro de oposición. Ahora, vamos a ver la primera regla. La primera regla nos va a decir: las proposiciones contradictorias no pueden ser ni simultáneamente verdaderas ni simultáneamente falsas. O sea, si una es cierta, la otra es falsa. Si una es falsa, la otra es cierta. Y desglosado sería esto: si la proposición A es verdadera, la proposición O necesariamente tiene que ser falsa. ¿Sí? Si la proposición O es verdadera, entonces la proposición A tiene que ser necesariamente falsa. Y al revés, si la proposición A es falsa, entonces la proposición O necesariamente es verdadera. Y si la proposición O es falsa, necesariamente la proposición E, a ver, aquí la proposición A con I, A con O, y allá O con A. Si la proposición A es falsa, si la proposición O es falsa, la proposición A tiene que ser verdadera. Y la otra relación: si la proposición E es verdadera, la proposición I tiene que ser falsa. Si la proposición I es verdadera, la proposición E tiene que ser necesariamente falsa. Cambiamos verdadera por falsa, verdadera por falsa, falsa por verdadera. Si la proposición E es falsa, entonces la proposición I tiene que ser necesariamente verdadera. Si la proposición I es falsa, la proposición E tiene que ser necesariamente verdadera. ¿Ven? Ya nada más es la forma. Ya no hablamos del contenido. ¿Quién habla del contenido? Ya los conocimientos particulares. La física, la química, la biología, la psicología llenan de contenido la forma, se van con el razonamiento correcto y obtienen conclusiones o ciertas o falsas. La lógica no. La lógica nomás nos dice
Así es la relación en la estructura de nuestro pensamiento. Esa es la primera. Segunda regla. Segunda regla de la verdad y la falsedad en el cuadro de oposición. La segunda regla dice: las proposiciones contrarias no pueden ser simultáneamente verdaderas, pero sí pueden ser simultáneamente falsas. Entonces tenemos dos afirmaciones necesarias y tenemos dos afirmaciones que no podemos afirmar. O sea, la primera dice: si la proposición A es verdadera, la proposición E necesariamente es falsa. Si la proposición E es verdadera, la proposición A necesariamente es falsa. Pero en la otra, si la proposición A es falsa, no podemos inferir algo con certeza. Si la proposición E es falsa, no podemos afirmar nada con certeza. ¿Por qué? Porque si A es falsa, E puede ser cierta o puede ser falsa. Aquí sí, necesariamente, si A es verdadera, E es falsa. Si E es verdadera, A es falsa, necesariamente. Pero aquí no. ¿Qué pasa si A es falsa? No sabemos qué pasa con E. ¿Qué pasa si E es falsa? No sabemos qué pasa con A. No concluimos algo necesariamente. Puede ser cierto, puede ser falso. Es como el caso de algunos son y por lo tanto algunos no son. No podemos hacer eso. Es posible que si algunos son, otros no lo sean. Es posible que si algunos son, otros también lo sean. Pero con certeza no podemos afirmar: si algunos son, entonces otros no son. Entonces tenemos la segunda regla sobre la veracidad de las proposiciones contrarias. Ahora pasamos a la tercera, sobre las subcontrarias, la I con la O. Y la regla dice: las proposiciones subcontrarias no pueden ser simultáneamente falsas, pero sí pueden ser simultáneamente verdaderas. Desglosado: si la proposición I es falsa, la proposición O tiene que ser verdadera, necesariamente. Y si la proposición O es falsa, la proposición I tiene que ser necesariamente verdadera. ¿Qué pasa si la proposición I es verdadera? No podemos inferir nada. ¿Qué pasa si la proposición O es verdadera? No podemos inferir nada. Y otra vez, de proposiciones, en este caso la I particular verdadera y la O verdadera, no tenemos certeza de una inferencia necesaria en cuanto a la veracidad de nuestro razonamiento. Y la última regla, la 4, dice: cuarta regla: de la verdad de la universal se infiere la verdad de la subalterna, y de la falsedad de la subalterna se infiere la falsedad de la universal. O sea, si la proposición A es verdadera, la proposición I necesariamente tiene que ser verdadera. Y si la proposición E es verdadera, la proposición O necesariamente tiene que ser verdadera, que es el caso que decíamos. Si la proposición I es falsa, la proposición A tiene que ser falsa también. Y si la proposición O es falsa, la proposición E también tiene que ser falsa.
Y ahí tenemos otra vez las inferencias inmediatas. Inferencia. ¿Qué es inferir? Obtener una conclusión, o sea, un conocimiento nuevo a partir de conocimientos previos. Y los conocimientos previos serán las premisas, los nuevos las conclusiones. Inferencia inmediata, obtener una conclusión a partir de una sola premisa. Y es lo que hacemos ya en el cuadro de oposición con la relación verdad y falsedad en la relación entre proposiciones según el cuadro de oposición.